Bienvenidos. En este nuevo video vamos a hablar acerca de lo que son las tablas de verdad y vamos a aprender a generar las tablas de verdad de un conjunto de proposiciones. Una tabla de verdad es una representación de los posibles valores de verdad que podrían tomar una proposición. Las tablas de verdad sirven para mostrar los valores, las relaciones y los resultados posibles al realizar operaciones lógicas. Para determinar la cantidad de combinaciones que se puede tener con diversas variables, se usa la fórmula 2 elevado a la n, donde n representa o es el número de proposiciones que intervienen en la forma proposicional. Si se tiene una sola proposición, la cantidad de combinaciones en la tabla de verdad será de 2 elevado a la 1, y en este caso igual a 2, y en el caso de tener dos variables proposicionales, la cantidad de combinaciones será 2 elevado al cuadrado, lo cual nos da 4 combinaciones. De ser tres variables, entonces tendremos 2 elevado al cubo, lo que nos da 8 combinaciones y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener más variables y simplemente a través de la fórmula 2 elevado a la n vamos a encontrar cuántas de estas combinaciones vamos a tener en una tabla de verdad. Construcción de tablas de verdad. Si tenemos una única proposición, en este caso llamemos a esta proposición A, esta o bien es verdadera o bien es falsa. Si se desea representar en una tabla los posibles valores de verdad de esta única proposición, tendríamos la siguiente tabla. En este caso vamos a tener una única columna. Arriba tendremos a la proposición A en este caso y luego tenemos las combinaciones posibles. Para generar estas combinaciones vamos a empezar siempre con el valor de verdad falso, que lo representamos con el 0. Y luego con el valor de verdad verdadero, el cual lo vamos a representar con el 1. Es decir, tal como vemos, la tabla tiene dos combinaciones que son los posibles valores de verdad de la proposición. Para llevar un orden, siempre se empezará asignando el valor de verdad falso a la proposición y luego el valor de verdad de verdadero. Como ya vimos, las tablas de verdad dependerán del número de proposiciones presentes, es decir, las combinaciones que van a tener van a depender de cuántas proposiciones estén presentes. Ya vimos cómo generar una tabla si tenemos una única proposición. Vamos a ver en el caso de dos proposiciones, vamos a llamarlas A y B, cuál será la tabla que se genere. En este caso nosotros vamos a tener pues dos proposiciones. Vamos a hacer el siguiente proceso. Para llenarlas, un método de hacerlo es escribir en orden alfabético las proposiciones, tal como estaban en la tabla anterior. Es decir, teníamos primero A y luego B. Y luego a la columna de la primera proposición se la llena con la mitad de los valores de falso. Es decir, dependiendo de la cantidad de combinaciones que tenemos, en este caso como eran dos proposiciones, vamos a tener 4 combinaciones, la mitad de ellas van a ser falsos para la primera variable en orden alfabético, es decir, va a tener 2 falsos y la otra mitad verdaderos, es decir, va a tener 2 verdaderos. Entonces, como vemos aquí, generamos en la primera columna donde está la variable, donde está la proposición A, vamos a tener sus 2 valores de falsos y 2 valores de verdaderos. La siguiente proposición, en cambio, se va a llenar en función de la mitad de cómo estaba llenada la variable anterior. Para este caso, la proposición A tenía 2 falsos, ¿verdad? Por lo que la nueva proposición, la proposición B, se va a llenar ahora con un único valor de falso y luego con un verdadero alternadamente. Así, la proposición A tenía 2 falsos y 2 verdaderos. La proposición B va a estar alternado, va a tener un falso, un verdadero, un falso y un verdadero. Y así vamos a tener las 4 combinaciones posibles que pueden tener los valores de verdad de estas proposiciones. En el caso de tener 3 proposiciones, habrá 2 a la 3 igual a 8 combinaciones posibles.
Los pasos, tal como vimos, serían: primero, escribimos las proposiciones en orden alfabético. Segundo, comenzamos a llenar la tabla desde la primera columna, llenando la mitad de los casilleros con verdaderos y la otra mitad con falsos. Luego las siguientes columnas con una secuencia igual a la mitad de los valores de las columnas previas. Muy bien, vamos a decir ahora que tenemos tres proposiciones, las proposiciones A, B y C. Entonces se genera la siguiente tabla, ¿no? Vamos a tener allí las tres columnas, una columna para los valores de A, otra para los valores de B y otra para los valores de C, donde A va a ser la que está primero, por ser en orden alfabético, y esta es la que va a tener, si vamos a tener 8 combinaciones en total, los valores de verdad de A van a cambiar de la mitad de 8, 4, es decir, cambiarán de 4 en 4. Vamos a tener 4 falsos, recuerden que siempre vamos a empezar con los falsos, tendremos 4 falsos y 4 verdaderos. Entonces, como vemos, hemos creado ya una tabla con 3 columnas y 8 filas que nos permitirán generar las 8 combinaciones posibles. Y la variable más predominante A tiene sus valores de verdad alternados, siempre empezando con el valor de verdad falso. Tal como lo habíamos dicho, generamos 4 valores de falsos para A y 4 valores verdaderos. Luego nos vamos a centrar en la columna de la proposición B. El siguiente paso entonces será darle los valores de verdad a B, y para ello sus valores de verdad cambiarán en función de la mitad de los valores de A. Como A cambia de 4 en 4, entonces B va a cambiar de 2 en 2. Y así entonces tenemos a la columna de B que ahora va a comenzar con 2 falsos, 2 verdaderos alternadamente, ¿no? Hasta completar la tabla. Finalmente tenemos que llenar los casilleros que corresponden ahora a la columna de C. Para ellos, sus valores de verdad se van a alternar en función de la mitad de los anteriores, es decir, de B. Como B cambiaba de 2 en 2, C va a cambiar ahora de 1 en 1. A, como vemos, cambia de 4 en 4, 4 falsos, 4 verdaderos. B cambia de 2 en 2, 2 falsos, 2 verdaderos. Y C cambia de 1 en 1, un falso, un verdadero, sucesivamente hasta completar la tabla. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos valores que están negados y tenemos que llenar su tabla de verdad? Vamos a ver cómo construimos estas tablas de verdad con proposiciones que están negadas. Bien, este método para generar las combinaciones en la tabla de verdad es muy útil y práctico para llevar un orden y evitar confusiones al momento de realizar la tabla. Suele darse el caso que al tener que elaborar una tabla de verdad, una o más proposiciones pueden estar negadas. Para elaborar una tabla con proposiciones negadas, primero vamos a conocer al operador lógico negación. La negación es un operador lógico que cambia el valor de verdad de una proposición. Es decir, si el valor de verdad de la proposición es verdadero, la negación de esta proposición cambiará su valor de verdad a falso y viceversa. Es decir, si su valor de verdad es falso, lo cambiará a verdadero. Por ejemplo, tomemos la siguiente proposición. Guayaquil es la capital política del Ecuador. Esta proposición tiene un valor de verdad falso, ya que sabemos que Guayaquil no es la capital política del Ecuador. Y la negación, al negar la expresión Guayaquil es capital política del Ecuador, obtenemos Guayaquil no es la capital política del Ecuador y esta expresión es verdadera. Entonces cambiamos de un valor de verdad falso a un valor de verdad verdadero. Esto es lo que hace el operador negación. Los símbolos que suelen representar la negación son los siguientes. Como ustedes pueden ver, tenemos nosotros este símbolo para la negación o también esta virgulilla y se leen no, no es verdad que, no es cierto que. Una vez que ya hemos conocido el operador lógico negación, vamos a ver cómo vamos a llenar las tablas de verdad de un conjunto de proposiciones. Muy bien. En el caso de que una de las variables proposicionales sea negada, para llenar la tabla, lo único que vamos a cambiar es lo siguiente, que en lugar de empezar a llenar la tabla con los valores de verdad de falso como lo habíamos hecho, vamos a empezar ahora a llenarla con valores de verdad de verdadero.
Por ejemplo, supongamos que tenemos que llenar la siguiente tabla donde tenemos tres variables proposicionales: negación de A, B y negación de C. Vamos a tener estas tres proposiciones. Como ya vimos, empezaremos por la proposición A, pero como está negada, no vamos a comenzar con falso, sino con verdadero. Como hay tres variables, el número de combinaciones van a ser de 2 elevado a la 3, 8 combinaciones. Esto quiere decir que A va a cambiar de 4 en 4. Como está negada, vamos a empezar entonces no con las falsas, sino con 4 verdaderas y luego con 4 falsas, tal como lo podemos ver aquí en la tabla. Luego, para el caso de B, ya sabemos B va a cambiar de 2 en 2, ¿verdad? Y como no está negada, pues comenzaremos con los falsos y luego con los verdaderos. Muy bien, entonces ahí tenemos la tabla con los valores de B. C va a depender de la anterior y C cambiará ahora ya no de 2 en 2, sino de 1 en 1. Y como C está negado, entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de empezar con un falso, empezaremos con verdadero. Y vamos a completarla de 1 en 1 hasta terminar la tabla. Y allí tenemos entonces la tabla de verdad de estas tres proposiciones, donde mostramos todas las combinaciones posibles que pueden tener sus valores de verdad. Y con esto pues hemos explicado o tratado de explicar para que ustedes puedan comprender cómo se llena una tabla de verdad. Muy bien, como hemos visto, este método puede ser muy útil para el desarrollo de la tabla, para completarla. Sin embargo, no es la única manera de cómo generar las tablas de verdad de un conjunto de proposiciones. Puede llenarla de otra manera, pero sin embargo este método, al ser un método ordenado, al ser metódico, puede facilitarnos la comprensión y el trabajo de completar una tabla de verdad. Si comenzamos a llenar, en cambio, simplemente pensando en las combinaciones posibles que haya, podría resultarnos un poquito complicado determinar todas las combinaciones posibles, ¿no? Espero entonces que les haya servido este método. Nos veremos en un próximo video.